Pendiente. En la célula. No puedo verte. A ver, ahí, echémosle a ella. A ver, ¿qué La dependiente, a ver, no, la independiente debería de los niveles de azúcar en la sangre y la dependiente de un mayor metro de la páncreas. ¿Usted se va? Ajá. ¿Alguien más quiere decir algo? De las células beta. A ver, ¿dónde está? Pero dime, ¿qué es independiente y qué es dependiente? O sea, dependiente de. O sea, que el problema se encuentra en el páncreas. O sea, dependiente de las células beta que producen insulina. O sea, eso. Miren, independiente. Dependiente se depende, ¿no? Independiente no depende. Ya. No hay ningún ejemplo que era de que el páncreas producía la insulina, pero habían otras razones por las cuales la insulina no abría los canales, que había problemas en el receptor, o que no había los receptores directamente de la insulina, o que los estaba bloqueando el cortisol. Ya, pero ahí el problema no está en el páncreas, el problema está afuera. Ya, entonces ahí sería dependiente. Depende. ¿Sí me entienden? Dependiente. Claro, depende de otros factores. Ya la semana pasada dijimos no dependiente o independiente, que sería lo mismo que independiente o dependiente, ¿no es cierto? Y lo que sería independiente, ¿dónde está el problema? Independiente. ¿El problema dónde está? En el órgano, ¿no es cierto? En este caso, el problema sería en el páncreas, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Qué dijo eso en el independiente de que el páncreas cuando estaba produciendo mucho y se cansaba y... Eso, ahí sí, independiente. Lo que pasa es que si el problema está fuera en el páncreas, ¿qué sucede? Luego se transforma el problema en ¿dónde? Dentro del páncreas. Si es por exacto, por exaltación. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ir hablando de síntomas, ¿ya? Que se pueden desarrollar en las diabetes, ¿cierto? Ya. Miren, habíamos hablado de las 3P. Háblenme eso de las 3P de Resuela. Las 3P. También lo mismo que se ocasiona en el caso del hiperadrenocorticismo. Te escucho. Ajá. La poliuria, la polifactia y la Polidipsia. Ya. ¿Por qué si crees que eso también se da en el caso de diabetes? Vamos a ir detallando cada cosa. Vamos primero con la poliuria. mucha orina la poliuria. Ya hay mucha orina. ¿Por qué crees que se da mucha orina? Ya, ¿qué tiene que ver el azúcar con la producción de mucha orina? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Pero por qué? Hay un motivo por qué. Bueno, pero eso ya sería cuando, escuchen, él dice algo, dice que el exceso de glucosa termina dañando la nefrona. ¿Tiene razón? Sí, pero eso ya sería una diabetes crónica, porque una diabetes ¿a qué me lleva? A una insuficiencia renal, pero eso sería ya al final. Pero cuando ya hay insuficiencia renal, pero ustedes recuerden que una diabetes no se inicia con una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Eso se da, ¿a qué tiempo se da? A largo plazo. Ahora, pero cuando una persona tiene diabetes, un animal tiene diabetes, comienza a orinar más de lo normal. ¿Qué será? No tiene nada que ver con la vasopresina. Recuerden que no hay un eje hipotálamo, hipófisis, páncreas. No hay eje, ¿ya? Eso es secundario sí, pero directamente no hay un eje. ¿Qué tiene que ver con la Más o menos así es un promedio.
cristal y la La glucosa arrasa mucha agua. Eso, muy bien. Entonces, miren, escuchen, no recuerdo el valor, pero me parece que cuando los niveles de glucosa, yo no soy muy bueno para aprenderme números, los niveles de glucosa superan los 130, 140 miligramos por decilitro. Estamos hablando de una hiperglicemia en la sangre, ¿no es cierto? No ha venido el Juanca, ¿no? ¿Ya se retiró? ¿No? ¿La semana pasada vino? No vino, la antepasada. Miren, entonces miren, escuchen, hay mucha glucosa en la sangre, se comienza a filtrar, ¿no es cierto? Y por aquí hay ¿qué? Glucosa. La glucosa se vuelve, normalmente ¿qué pasa? La glucosa se reabsorbe. ¿Sí entienden? Normalmente, ustedes ya vieron eso en fisiología renal. Y por aquí viene un capilar que peritubular, ¿no es cierto? Acuérdense de fisiología renal. Ahí viene un capilar peritubular. Las sustancias que se eliminan, como bicarbonato, aminoácidos, glucosa, ¿qué pasa? Se reabsorben. Eso es normalmente. Ahora, lo que sucede es que el exceso de glucosa, se está eliminando más glucosa, miren, se elimina más glucosa, ¿no es cierto? Todo tiene un límite. No significa porque se elimina mucha glucosa, toda esa glucosa se vuelve a reabsorber. Va a haber un exceso que se elimina, ¿no es cierto? ¿Qué están entendiendo? Se elimina un exceso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace la glucosa? Jala agua. ¿Sí me entienden? La glucosa jala agua. Aquí también se reabsorbe agua, ¿sí o no? O sea, ¿hay el proceso de reabsorción de agua? Sí. Hay un proceso de reabsorción. Acuérdense cómo se forma la orina. La orina tiene que tener una etapa de concentración. No que todo lo que se elimina aquí ya es orina. Tiene que entrar la etapa de reabsorción y de secreción. La secreción es el lugar en el cual se elimina lo que... Acá, mira, no te distraigas. La secreción se elimina lo que no se consiguió eliminar, que en la filtración, ¿no es cierto? Entonces, como tengo una hiperglicemia, voy a tener una glucosuria. ¿Sí entienden glucosuria, esa palabra? ¿Qué es glucosuria? Glucosa en la orina. ¿Y qué hace la glucosa? ¿La glucosa qué hace? Jala agua. La glucosa jala agua. Entonces, ¿qué pasa? Miren, no se reabsorbe agua, no tiene nada que ver la vasopresina aquí. Allá en un corticoide, sí. Aquí no tiene nada que ver la vasopresina. Se bloquean los procesos de reabsorción y ¿qué pasa? Se comienza a salir ¿qué? Agua del capilar peritubular. Por ósmosis, ¿no es cierto? Comienza a jalar agua, ¿no? Está hiperconcentrado. ¿Qué hacen las células? Jalan agua por intentar ¿qué? Diluir. ¿Y qué se transforma eso? En poliuria. ¿Sí entienden? Poliuria. ¿Y producto de la poliuria qué viene? Si se elimina mucha agua en la orina, ¿qué pasa? Deshidratación, ¿no es cierto? Hay una hemoconcentración. ¿Ya? Ahora, Camila, no converses mucho. ¿Ya? Atiéndanme mejor acá. Entonces me distrae. ¿Qué pasa? Si hay poliuria, ¿qué pasa? Polidipsia. Polidipsia es mucho, toma mucha agua, ¿no es cierto? Pero es producto de ¿qué? De la deshidratación. ¿Ya? Ahora, ¿y la polifagia? Si estudiaron la clase de la semana pasada, ¿alguien me puede decir de dónde se deriva la polifagia? Levánteme la mano alguien y dígame. A ver, falta Yamilé, falta Juanca. Chuquirima. ¿Qué va a anotar? Yamilé, Chuquirima. Importante que tenga mano. Juan, yo le pongo con él. Por atrás me falta. A ver, muchachos, alguien díganme la polifagia. La polifagia. A ver, hijo usted. La polifagia.
hipotálamo como que controla el cuerpo, ¿no es cierto? Ya. Y por ahí está el centro del hambre, el centro de la saciedad. El hipotálamo sabe que la producción de energía no está normal, porque no es lo mismo, o sea, la energía en el diabético se está produciendo por gluconeogénesis, pero no es lo mismo como una energía que se produce a partir directamente de la glucosa, no es la misma cantidad. Entonces, producto de eso, ¿qué pasa? Ahí se activa el centro de la saciedad. ¿Saciedad qué es? Que está lleno, deja de comer, ¿no es cierto? Va a estar siempre activo el centro de qué? Del hambre. El animal, ¿qué está haciendo? Come. Ustedes ya saben que un diabético comienza también a atrofiarse, ¿no es cierto? Músculo, comienza a atrofiarse, a perder peso. Ya saben por qué hay ese problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos forman Ya cuando ya hacen etapa de diabetes, ¿no es cierto? Recuerden que la insulina tenía un efecto anabólico, ¿no es cierto? No solo es la función de la insulina, solo es permitir el ingreso de la glucosa a la célula. También tiene un efecto de ¿qué? De construcción, ¿ya? De construir proteína, de construir ¿qué? Músculo. Y en una diabetes hay producción de insulina. Ya no vayan a confundir diabetes con hiperglicemia, ojo. No vayan a confundir eso. La insulina es un anabólico porque no es considerado por las personas, o sea, para los animales que tienen que estar así vinculados. No sé si me entiendes. Si es un anabólico, ¿Por qué no lo usan? es que va a salir más camiones de glucosa. Será. Podría ser, no, pero pueden haber otros efectos. Porque si tú te estás metiendo insulina, vas a dejar que el páncreas lo produzca. No así regularmente, sino Hay un sistema de test. Ya entendí. Ya tienes un sistema de test. el ácido que me cojo. En un pitbull, ahí está, un sistema de test. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Poliuria, polifagia, polidipsia, ¿no? Ustedes han escuchado que los diabéticos comienzan a perder la vista. ¿Han escuchado? No. Sí, se puede perder la vista. Verán, todos los tejidos del cuerpo necesitan de la insulina para poder meter su glucosa al interior de la célula. ¿Sí o no? No. Porque si fuera así, los diabéticos murieran. Dije, me faltaba. A Gilda. Pongamos aquí a Gilda. Pero yo igual voy a revisar la lista. ¿Mande? Miren, en diabético se puede producir esto. Habíamos dicho de que no todos los tejidos requieren de la insulina para meter su glucosa. ¿Ya? Un ejemplo, el cerebro, el intestino. Porque si fuera así, pues los diabéticos, la diabetes no fuera una enfermedad que se podría controlar, fuera una enfermedad mortal, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero músculo, tejido graso, eso sí requiere de insulina. Bueno, miren, inclusive el riñón. Entonces, ¿qué sucede? Miren, a nivel del ojo, miren, a nivel de la retina sobre todo. ¿Saben? La retina es el fondo de ojo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa? Miren, como hay hiperglicemia, hay un exceso de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de glucosa en la sangre? Esa retina comienza a agarrar esa glucosa y la transforma en ¿qué? En otro azúcar, un azúcar derivado, sorbitol. Y ese sorbitol se comienza a acumular ¿en dónde? Aquí en la retina, prácticamente ¿en dónde? En el ojo. Sorbitol. Se comienza a acumular en el ojo. No. ¿Qué pasa?
¿Qué hacen los azúcares? ¿Los azúcares qué hacen? Agarran agua. Todo azúcar, ¿qué hace? Acuérdense siempre eso, jala agua. Se comienza a acumular, ¿qué cosa? ¿Qué? Agua en el ojo. Inclusive puede evolucionar a un glaucoma. ¿Sí han escuchado de glaucoma? Glaucoma es la acumulación de agua. ¿Ya? De agua en el ojo. ¿Ya? Ahora, producto de que, miren, esa glucosa se transforma en sorbitol, ¿ya? Esa glucosa se transforma en sorbitol, se consume mucho esto de aquí. NADH. Es una reacción, o sea, es una reacción metabólica, una reacción bioquímica en la cual la glucosa se transforma en ¿qué? En sorbitol. El sorbitol, miren, el sorbitol agarra agua y llena el ojo de ¿qué? De agua. Ahora, ahí viene el problema. Porque hay diabéticos que ellos se someten a cirugías, le sacan el agua, pueden ver. Hay otros que no. ¿Qué sucede? Como yo les acabo de decir, la glucosa se transforma en sorbitol y se consume mucho ¿qué? NADH. ¿Qué es el NADH? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Como el FADH, son como transportadores, como electrones que transportan. Dinucleótido de nicotinamina, adenina, reducido. ¿Qué son esos? Antioxidantes. Son antioxidantes. ¿Vale? Ah, ya está averiguando. Bueno, NADH, miren. Dicen, ¿qué son? Antioxidantes. Todo tejido tiene que tener su reserva de antioxidantes. ¿Por qué? Porque producto de la respiración celular, ¿qué se formaban? Radicales oxidantes. Ustedes ya saben qué es una oxidación. ¿Qué es una oxidación? ¿Qué era una oxidación? Acuérdense que el semestre pasado les indiqué. ¿Pérdida de qué? Pérdida de electrones. ¿Eso es bueno para los tejidos, para las células? No. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno para las células eso? ¿Ah? Eso, pierde su estructura normal. Para que un tejido pueda funcionar tiene que mantenerse en su estructura química, ¿no es cierto? En su estructura histológica. Y con el que se pierda un electrón, ¿se está alterando, sí o no? Sí. Entonces, miren, producto de la respiración celular, ¿qué se producían? Radicales oxidantes, ¿no es cierto? Miren, radicales oxidantes. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas a llevar? No quiero ver si hay unas plantas ahí. ¿Unas qué? Plantas. ¿Qué placas? ¿Qué placas? ¿Y qué te van a hacer? Bonitos, son de la playa. Ah, ya, ya. Dos y medio. Avísame, ya. Ya. Sí soy. Te doy un curso, ¿no? Hay dos cursos aquí. Le da el agua al maestro. Acá. Ustedes solo va a ver un curso, no más. ¿Por qué? ¿Cómo así? Son poquitos, ¿de cuántos son? 40, 30. Ya, no creo que pasen los 30. Depende de la zona. Sí, exacto, en cambio los de quinto son como 70. Escuchen. Ay, la reyes también falta. ¿Ah? Que no. Ya cansaste. Miren, entonces miren, se consume mucho NADH. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué serviría esto en los tejidos? Como antioxidantes.
Entonces, ¿por qué la retina se está quedando con radicales antioxidantes? Porque la glucosa que está en exceso y acumulada en la retina se transforma en ¿qué? En sorbitol. Y producto de esa reacción bioquímica se utilizan radicales antioxidantes. Entonces la retina queda expuesta ¿a qué? A la oxidación. ¿Sí entienden? Y es por eso, escuchen, yo lo digo por mi papá. A mi papá, él no podía ver. Le hicieron una cirugía en los dos ojos. De uno consiguió ver y del otro ya no. ¿Qué significa? Que la otra retina se dañó por producto de ¿qué? De oxidación. Entonces, ¿qué le hicieron en esta cirugía a él? Sacar el agua. Yo le pregunté al doctor, ¿es sacar el agua? El agua está acumulada ahí. Y el agua tampoco no le dejaba ver. Pero ya un ojo ya había perdido su estructura. ¿Por qué? Porque ya mucha oxidación sufrió, ¿sí me entienden? ¿Por qué tenemos esa relación de que solo se oxida más en un ojo y en otro? Es que capaz que el acúmulo de agua comenzó después. No acumuló desde el inicio. ¿Qué quise decir eso? Ah, consulta. Ya no sé. La medicina no es ciencia exacta, ¿no es cierto? ¿Será que hay más médicos de más? La que da la consulta, ¿verdad? No te pregunto. A ver, vas a consultar todito el mecanismo fisiopatológico. De la ceguera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos ahora por tema del calcio, ¿ya? Yo tengo una... Mira, la próxima semana no va a haber clase, ¿no es cierto? ¿Va a haber clase o no va a haber clase? ¿Sí hay clase? ¿El viernes? Este viene bien. Pero el viernes no va a haber A las 9 dijo que era la misa, algo así. Pero también se sabe. Que no hay clase, el jueves Vamos a ver esta parte, calcio, ¿ya? Miren, el calcio, la concentración de calcio en la sangre, ¿cómo se llama? Calciemia, ¿no es cierto? Esa es la concentración de calcio. Antes de ir para allá, nosotros tenemos distintos... el calcio está en distintas formas en el cuerpo. ¿Ya? Sí. Tenemos calcio intracelular, calcio extracelular. Ahora, este calcio extracelular está en dos partes, en el intersticio de la célula o en la matriz extracelular, y en la sangre. Cuando yo hablo de sangre me refiero a quién, al plasma, ¿no es cierto? Es en la sangre, en el plasma. Ahora, ¿en dónde más tenemos calcio? En los huesos, muy bien. ¿La reserva de los calcios dónde está? Ya habíamos hablado de reserva de glucosa en el cuerpo, ¿dónde está? En el hígado en forma de glucosa. Ahora, nosotros tenemos reserva de calcio en el cuerpo, ¿sí o no? Sí, ¿dónde? En los huesos. Miren, pero está en esta forma, miren. Yo creo que es como un fosfato de calcio. Fosfato o algo así.
calcio, o sales de calcio, perdón, en el hueso. ¿Ya? Bueno, ahora, este de aquí, lo que más importa, miren, esto de acá. Los que están en plasma. ¿Ya? Está en dos formas, miren. En el plasma están dos formas. En forma de calcio iónico o libre. ¿Ya? Y este de aquí, calcio unido. ¿Unido a qué? A proteínas plasmáticas. Miren, ahora bien, tenemos dos formas, ¿no? El iónico y el libre. El iónico libre o el unido a proteínas plasmáticas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el biológicamente activo? Pues sería este de aquí, ¿ya? El iónico. Es el biológicamente activo, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo se regula el calcio, ¿ya? El calcio sí tiene una regulación endocrina. El calcio sí tiene una regulación endocrina. Muchachos, ¿cómo se regula el calcio en la sangre? Ustedes ya más o menos deben saber. Alguien diga, levante la mano y diga. Era el sistema renal que tenía los peruanos también. ¿Cómo? Es que detectaba los niveles altos de calcio y activaba el sistema. Han estudiado bien fisiología renal ustedes. ¿Y se dan cuenta cómo les pasa factura después? Alguien levante la mano y dígame cómo cuando yo digo debe haber un mecanismo homeostático que te va a regular los niveles de calcio. Ese mecanismo homeostático tiene que ver con una fisiología endógena, por eso es que la estoy dando. Pero me toman favor de Natalia. Ya. Ah, cárgalo bien ya. Ah, si lo carga bien, te ganas un pedazo. Ah, a ver muchachos, ¿cómo se regula el calcio? Alguien que me diga, ¿cómo se regula el calcio dentro del cuerpo? Tienen que saber. ¿El riñón tendrá que ver algo con la regulación del calcio en el cuerpo, sí o no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué produce el riñón? ¿Qué es la fisiología renal? De lo del... ¿Tú dices? Yo no me acuerdo. Parece que sí, pero la renina producía. Produce la renina. ¿Pero la renina? ¿Para qué sirve la renina? Estaba decimos mirar en el tubo hospital. Eso me parece la salud. Potasio. Pero algo era. Algo por ahí era. Estudiado. Miren. ¿Qué produce el riñón? Calcitriol. Muchachos, fisiología renal que me estudiaron en el semestre pasado. No voy a ser renal, ¿verdad? Calcitriol. ¿Ah? ¿Fisiología?
Miren, el riñón no tiene nada que ver la renina tiene que ver con el tema de la presión arterial, con la hipovolemia, ahí se activa el sistema, eso es otra cosa. ¿Ya? Es otra cosa, el sistema renina que se encima aldosterona es otra cosa. ¿Ya? Pero el riñón también colabora produciendo ¿qué? Calcitriol. ¿Qué función cumple este calcitriol? Estimula la absorción de calcio y fósforo, ¿en dónde? En el intestino. Ya, en el intestino. ¿Ya? ¿Eso quién hace? El calcitriol. ¿Quién produce el calcitriol? El riñón. ¿Ya? Ahora, pero debe haber alguien, miren. Entonces, miren, el riñón también tiene una función endócrina, ¿sí se dan cuenta? El riñón también tiene una función endócrina. ¿Ya? No solo tiene la función de filtrar, depurar la sangre, también tiene una función endócrina. ¿Ya? Ahora, alguien dígame, ¿quién es la glándula directamente que se encarga de valorar los niveles de calcio y de fósforo en la sangre? De valorar y de equilibrar. ¿Quién es esa glándula? Hace las dos funciones. Hace las dos funciones. ¿Sí? De regular. ¿Ah? ¿Cómo la tiroides? Creo que la glándula tiene su análogo, que es la glándula paratiroides, que esta, la paratormona, bien. Ya, por aquí nosotros tenemos la tiroides, por ahí cerca tenemos la paratiroides. ¿Ya? La paratiroides, ¿qué va a producir? Miren, la paratiroides, ¿qué produce? ¿Qué hormona produce? Paratormona. Ahora miren, la paratormona es la que se encarga directamente de regular los niveles de calcio y de fósforo en la sangre. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a ver esas funciones de la paratormona. ¿Cómo hace? Miren, aquí sí hay miren, aquí nada tiene que ver la hipófisis hipotálamo, así como el tema del páncreas. El páncreas está conectado con la hipófisis y el hipotálamo. Lo mismo la paratormona, no está conectada con la hipófisis y el hipotálamo. Entonces, ¿cómo regula, o cómo se activa, cómo se inactiva la glándula paratiroides, Yerena? Muy bien, niveles de calcio, bien están aumentados, bien están disminuidos. Y en el caso, estamos detallando calcio. En el caso del calcio, ¿qué tipo de calcio? ¿Qué tipo de calcio? Estamos ahorita detallando el calcio. ¿Qué tipo de calcio? ¿Estás entendiendo? Pero es que yo lo estoy explicando, hija. Extracelular. ¿Cuál tipo de extracelular? ¿Cuál? ¿Cuál? Tienes que concentrarte acá. Si no te concentras, no entiendes, hija. Ya depende de ustedes. Si no se concentran, no van a entender. ¿Cuál calcio? ¿Cuál sería el que domina la proteína plasmática o el que encuentra el libro? Yo ya lo dije antes. ¿Qué tipo de calcio? El iónico. ¿Por qué les dije el iónico? Biológicamente activo. Miren, si no se concentran es culpa mía. ¿No es cierto? No van a entender si no se concentran. Yo lo dije de aquí. ¿Cuál es el calcio biológicamente activo? El iónico. Este es el aquí. Entonces, la paratiroides va a detectar los niveles de ¿qué? De calcio iónico. Ella va a actuar en función. Si están por encima, ¿qué hace? Deja de producir ¿qué? Bueno, si están por abajo, ¿qué produce? La paratormona. Ya, estamos hablando de la paratiroides. La paratormona. Ahora vamos a ver cómo se estimula, cómo se regula esos niveles de calcio. Ya vamos a ver. Primero, estimula la resorción ósea. ¿Qué significa eso de resorción ósea? Liberar calcio ¿de dónde? Libera calcio de los huesos. ¿Sí me entienden?
hacia patita, ¿no es cierto? Comienza a liberar el calcio. Esa es una forma. 2. Estimula la formación de ¿qué? Calcitriol. Entonces, ¿qué va a decir el aparato hormonal riñón? ¿Qué le va a decir? ¿Produce más qué? ¿Produce más qué? Calcitriol, no calcio. Calcitriol. ¿Y el calcitriol qué hacía? Estimula la reabsorción de qué? De calcio y fósforo en el intestino. ¿Ya? Esa es otra forma. ¿Ya? Bueno, otra forma, miren. Estimula la reabsorción de calcio en dónde? En el túbulo renal. Estimula la reabsorción de calcio en el túbulo renal. Recuerden que el riñón reabsorbe calcio, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? El riñón también, escuchen, directamente el riñón también interviene en conseguir regular los niveles de calcio en la sangre. ¿Cómo? Eliminando y reabsorbiendo. Eliminando y reabsorbiendo. ¿Sí entienden? Aparte de que él produce calcitriol. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si los niveles de calcio iónico bajan? ¿Qué es el calcio iónico? ¿Ya? Calcio iónico. Bajan. ¿Qué se activa? La paratiroides a producir ¿qué? Paratormona. Ahí no tiene nada que ver hipófisis, no tiene nada que ver hipotálamo. Si ustedes no estudian luego de la clase, no es culpa mía. ¿Ya? Nada tiene que ver. Bueno, ahora, si los niveles de calcio suben, de calcio iónico suben, ¿qué sucede? A ver, Valencia, ¿qué sucede? Debe haber un mecanismo que se Ya, una de ellas es dejar de producir, dice dejar de producir paratormona. Bien. Otra forma. A ver usted, otra forma. Los que están ahí, ni uno ha venido, no, Yanile, Chuquirima, Huanca, ni Chile. Otro mecanismo. Tal vez se transforme de libre a unido a una proteína. ¿Ah? Que se transforme de libre a unido a una proteína. No. El unido a la proteína es la reserva. Es como una reserva también que hay en la sangre. El cuerpo tiene que tener varias reservas. Tiene que tener varias. ¿Ya? Otra forma. Déjale. Verás, escuchen, la paratormona obedece a dos formas. Si hay mucho calcitriol en la sangre, ¿qué pasa? Baja la producción de paratormona. Si hay mucho calcio iónico en la sangre, ¿qué pasa? Baja la producción de paratormona. Pero hay otra forma, que yo ya se las di en la clase anterior. Levante la mano y alguien diga. Hay otra forma. A ver, Natalia, bien. Otra forma. Claro, tiene que bajar. No, tiene que bajar. No, tiene que bajar. Está bien. Está bien. La forma de bajar el calcio, porque el calcio está elevadísimo. Eso no es bueno porque me puede llevar a calcificación de tejidos, ¿no es cierto? Por el gasto celular, energía, se activa para el error. Ah, porque el viaje pues el movimiento es un cargo Efectivamente. Ay. tiene que ver con la idea. ¿Quién dice? A ver, exhaustación. Yo me doy cuenta que no están estudiando ustedes. ¿Quién producía esta hormona? ¿Quién la producía?
tiroides, la célula C de la tiroides. ¿Y la calcitonina qué era? La antagonista fisiológica de quién? De la palatormona. No ven. No ven. Te dedican a otras materias menos a la mía. A ver, no van a quedar. Aquí se van a quedar la mitad si quieren. Porque no están estudiando, ya me di cuenta. No están dedicando ni materia. Tienen que dedicarse todos por igual. Esta es la antagonista fisiológica del aparato hormona. ¿Quién la produce? La tiroides. La tiroides. La célula C de la glándula tiroides. ¿Ya? ¿Qué va a hacer ella? Miren, ella va a bloquear. ¿A quién va a bloquear? Al aparato hormona. Bueno, entonces si bloquea el aparato hormona, miren, ella bloquea ¿qué? La resorción ósea, o sea, va a evitar que el calcio se libere ¿de dónde? Del hueso, y va a estimular la eliminación o la expresión de calcio y fósforo por el riñón. ¿Sí me entienden? Va a estimular la formación. Si bloquea al aparato hormona, también va a bloquear ¿qué? La formación de quién? De calcio. ¿Sí me entienden? Si va a estimular, si el aparato hormona estimula la reabsorción de calcio y fósforo, ¿qué va a hacer la calcitonina? Pues es lo contrario, ¿no es cierto? Estimula la eliminación de ¿qué? De calcio y fósforo por la orina. ¿Sí entendieron? Ya. La principal fuente de calcio, ¿por dónde entra? Por los alimentos, por ahí entra. Ya. ¿Ustedes han escuchado de la vitamina D? ¿Cómo interviene en la absorción de calcio y fósforo? La vitamina D también estimula la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Escuchen, hablamos de vitamina D. Miren, vitamina D. Esta vitamina D es la que se va a transformar en ¿qué? En calcitriol. La vitamina D es la que se va a transformar en calcitriol. ¿Y recuerden la función del calcitriol? Estimular la absorción de fósforo y de calcio ¿en dónde? En el intestino. ¿Ya? Ustedes han escuchado que gracias a la radiación, a las horas luz, en el humano se puede estimular la producción de vitamina D. Sí. ¿Será eso? ¿Habrá posibilidades del mismo mecanismo fisiológico en el caso de los animales? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? La verdad que no es muy notable. Es por el pelo, exacto. En ellos sí. Pero recuerden que la mayor parte de los animales tienen pelo. ¿Cierto? Entonces en el caso de ese mecanismo fisiológico no es tan utilizado en el caso de animales. En humanos sí. Pero aquí tenemos algo que se llama un fosfolípido, un lípido que se transforma en ¿qué? En vitamina D. Esa vitamina D se termina transformando en ¿qué? En calcitriol. Y para que se transforme en calcitriol tiene que sufrir dos procesos de hidroxilaciones. Miren, hidroxilaciones. ¿Qué significa eso de hidroxilaciones? Que se agregan radicales o iones hidroxilos. ¿A quién se le agrega? A la vitamina D. ¿Ya? Un proceso de hidroxilación, el primero, ¿sucede en dónde? En el hígado. Y el segundo sucede, ¿en dónde sucederá? ¿En dónde? Muy bien, en el riñón. En el túbulo renal, por ahí. Aquí. En el riñón. El segundo proceso de hidroxilación sucede en el riñón. Entonces, ¿qué hace la paratormona? Escuchen. La paratormona estimula la producción ¿de qué? De hidroxilasas renales. Hidroxilasas renales. Estimula el proceso de producción de hidroxilasas renales en el riñón. Muchachos, miren, ustedes más adelante ya van a ver un poco más la clínica. Escuchen que eso no se pueden olvidar. Cuando ustedes ya vean más adelante el tema de tumores, sospechen de que un animal tiene tumor.
o tiene un tumor. Ustedes van a ver el perfil hematológico, el perfil de análisis de laboratorio para un animal que tiene un tumor, incluye las valoraciones de calcio. Ustedes ya van a ver más adelante, ustedes van a escuchar a la doctora Lorena Chalco por el que les va a decir, bueno, va a estar ahí el propietario y le va a decir que le haga un examen también de calcio, aparte del hemograma normal, ahí va a decir, mídele el calcio. ¿Qué sucede? ¿Por qué es bueno medir el calcio? Las células tumorales producen un análogo o un péptido análogo similar ¿a quién? A la pala hormona. Ya, las células tumorales producen un péptido similar ¿a quién? Al aparato hormona. ¿Quién lo produce? Las células tumorales. ¿Ya? Es por eso que cuando hay tumores pueden haber procesos de calcificación de tejidos. ¿Sí entendieron esa parte de calcificación? Si hay mucha aparato hormona, ¿qué va a haber? Calcificación de tejidos. ¿No es cierto? Como hay mucho exceso de calcio en la sangre, ¿qué pasa? Se comienza a acumular ¿en dónde? En los tejidos. ¿Ya? Sí, ahora sí entendieron, ¿no? Esa parte. ¿Ya? Si ustedes sospechan de miren, el animal está sano por afuera. Y ustedes sospechan que la masa está dentro de él. Está en el mediastino, pero ustedes no la observan. Entonces, es un dato que les aporta. ¿Ya? Más no es un dato confirmatorio. No significa porque el calcio me salió elevado y yo digo el animal ya tiene el tumor. Tengo que complementarlo con una radiografía, una ecografía. No sé, ¿sí me entienden? Ya, pero si ustedes dicen, quiero mandar a hacer un examen de sangre para ver cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. ¿Qué le agregan ahí a ese perfil oncológico? Onco viene tumor, ¿no es cierto? Calcio. Si el calcio me sale elevado, me quiero con eso sospechar. Probablemente por ahí tengo un tumor. Pero no me confirmo. ¿Sí me entendieron? ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quién tiene las láminas? ¿Tú tienes las láminas, hija? Sácate del título, ¿ya?